Estás viendo Exaltación en Casa. Hola, muchas bendiciones para ti, para tu casa, para tu familia. Qué grato tiempo estamos viviendo en esta mañana. Qué gusto poder compartir con ustedes este espacio donde podemos disfrutar de la iglesia en casa, la iglesia en línea. Y ya sabes, prepárate siempre allí con toda tu familia. Toma notas, toma apuntes porque van a ser importantes para tu crecimiento espiritual. Hoy tengo un mensaje que hemos titulado El necio y la sensata. Posiblemente estás acá por el título de este mensaje y quiero que sea de gran bendición para tu vida y para toda tu familia. Es necesario que podamos en estos tiempos seguir desarrollando y cultivando esa madurez espiritual que necesitamos para poder vencer cada obstáculo que se presenta en la vida y sobre todas las cosas poder llegar al cumplimiento del propósito de Dios. Por eso quiero que vayamos a la Escritura y vamos a leer 1 Samuel capítulo 25, versos del 2 al 35. Es una historia muy interesante que vamos a leer en esta mañana y es una historia de 3 personajes que queremos que usted pueda aprender en este día. Y dice la Escritura lo siguiente: había un hombre rico de Mahón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras y era el tiempo de la esquila o de la esquila. Este hombre se llamaba Nabal y su esposa Abigail. Era una mujer sensata y hermosa. Pero Nabal, descendiente de Caled, era grosero y mezquino con todos sus asuntos. Cuando David se enteró que Nabal esquilaba sus ovejas, envió a 10 de sus hombres jóvenes a Carmelo con el siguiente mensaje para Nabal: paz y prosperidad para ti, para tu familia y para todo lo que posees. Me dicen que es el tiempo de la esquila. Mientras tus pastores estuvieron entre nosotros, cerca de Carmelo, nunca les hicimos daño y nunca les robamos nada. Pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto. Así que podrías ser bondadoso con nosotros, ya que hemos venido en tiempo de celebración. Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. Los hombres le dijeron este mensaje a Nabal en nombre de David y esperaron la respuesta. ¿Quién es este tipo David?, les dijo Nabal con desdén. ¿Quién se cree que es este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. ¿Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que destacé para mis esquiladores y dárselos a un grupo de bandidos que viene de quién sabe dónde? De modo que los hombres de David regresaron y le dijeron lo que Nabal había dicho. Tomen sus espadas, respondió David, mientras se ceñía la suya. Enseguida David salió con 400 hombres, mientras 200 se quedaron cuidando las pertenencias. Entretanto, uno de los siervos de Nabal fue a decirle a Abigail: David envió mensajeros desde el desierto para saludar a su propio amo. Pero le respondió con insultos. Estos hombres nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. Es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Nabal tiene tan mal genio que nadie le puede hablar. Sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas destazadas y preparadas, 36 litros de trigo tostados, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo. Los cargó todos en un burro y les dijo a su siervo: vayan adelante y dentro de poco los seguiré. Pero no le dijo nada a su esposo Nabal lo que estaba haciendo, así que, montada en un burro, Abigail entraba en un barranco de la montaña cuando vio a David y a sus hombres. Acercándose a ella, en ese momento David decía: de nada sirvió ayudar a este tipo.
Protegimos sus rebaños en el desierto y ninguna de sus posesiones se perdió o fue robada. Pero él me devolvió mal por bien. Que Dios me castigue y me mate si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana. Cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo. Cayó a sus pies y les dijo: toda la culpa es mía en este asunto, mi señor. Por favor, escuche lo que tengo que decir. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Es un necio, como significa su nombre. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Ahora, mi señor, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, todos sus enemigos y todos los que intenten hacerle daño sean tan malditos como lo es Nabal. Aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si le he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo al cuidado del Señor y al Señor su Dios, segura en su bolsa de tesoros. Pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas por una onda. Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y le haya hecho líder de Israel, que ésta no sea una sombra en su historia. Entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga de derramar sangre y venganza innecesariamente. Y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas para usted, por favor, acuérdese de mí, su sierva. David le respondió a Abigail: alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios por tu buen juicio. Bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Juro al Señor, Dios de Israel, quien me ha librado de hacerte daño, que si no estuvieras apresurada y a venir a mi encuentro, mañana por la mañana ninguno de los hombres de Nabal habría quedado con vida. Entonces David aceptó su regalo y le dijo: vuelve a tu casa en paz. Escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo. Es una historia bastante interesante. Aquí vemos prácticamente tres personajes: Nabal, Abigail y David. Y esto es muy interesante porque necesitamos comprender que muchas veces nuestras actitudes pueden provocar bendición para nuestra vida o lamentablemente una situación inexplicable que puede traer destrucción y hasta muerte. Y estas son las cosas interesantes de estos personajes. Vemos a Nabal, que su nombre significa insensato, significa necio, significa tonto y puede sonar hasta brusco, pero significa también estúpido. Y vemos a una Abigail cuyo nombre significa la alegría del Padre. Y cuando se refiere a la alegría del Padre, se refiere a Dios Todopoderoso. Vemos dos personajes interesantes en esta historia. Cuando David salió huyendo de Saúl, estaba escondido prácticamente en el desierto y cuyo pensamiento era entender que tenía una palabra de Dios, y en ese desierto él llegó a cuidar a las personas que estaban en su entorno cerca de Judá. Entonces Nabal era uno de estos hombres. Dice la escritura que era rico, que tenía muchas ovejas, cabras y tenía muchas posesiones. Entonces David cuidó los pastores de Nabal. Cuidaba de que no los robaran, de que no les hicieran daño, de que no dañaran sus ovejas, de que no dañaran sus posesiones. Y en algún momento David prácticamente estaba solicitando ayuda por el favor que estaba ejerciendo en este lugar de la propiedad de Nabal. O sea, Nabal no solamente tenía el ganado de tener sus ovejas y cabras, sino que también tenía grandes extensiones de tierra donde precisamente David con sus 600 hombres se movían
para poder guardarse y esconderse de la persecución de Saúl. David tenía una palabra y tenía una promesa de que se iba a convertir en el futuro rey de Israel. Pero David, para honrar la presencia de Dios y el nombre de Dios, tuvo la oportunidad inclusive de hacerle daño a Saúl, pero nunca lo hizo. Es en ese tiempo donde podemos entender que David estaba más interesado en hacer la voluntad de Dios y servirle a Dios y amar a Dios por sobre todas las cosas, que nunca hizo el mal a nadie. Porque sabía que su mayor referencia de vida provenía del cielo y él quería ser semejante a Dios. Es más, David fue titulado por el mismo Señor como un hombre conforme a su corazón. Y qué interesante esto, porque cuando David tenía necesidad, se acercó y envió mensajeros a Nabal para ver si en ese momento que estaban ellos esquilando las ovejas y estaban preparando una fiesta para celebrar prácticamente la producción que tenían con todas las ovejas, es en ese tiempo de celebración donde David envía mensajeros para que en medio de todo, de todo lo que estaban preparando, pudieran compartir algunos alimentos para que David y sus hombres pudieran comer. Pero cuando envía a los mensajeros, lo que encuentran en Nabal es una respuesta insultante, una respuesta ofensiva, una respuesta tan grosera que prácticamente Nabal se estaba burlando de David. Él dijo: ¿quién es ese tal David? ¿Y quién es ese hijo de Isaí? Isaí no había salido en el escenario, pero eso quiere decir que Nabal sabía de dónde provenía David. Es más, llegó a decir la frase: en estos tiempos hay esclavos que se escapan de sus amos, tratando de generar la referencia de que David era un esclavo de Saúl y que tenía que permanecer como esclavo y que él no iba a hacer absolutamente nada para dejar de darle de comer a sus hombres por darle de comer a un bandido como David. Lo tildó de bandido. Y en esa situación se provocó un cambio en el corazón de David. Y es allí donde necesitamos ver esto. Porque sobre David había una palabra. Sobre David había una promesa. Sobre David estaba prácticamente la carga de ser el sucesor de Saúl. Y directamente por la boca de Dios usó al profeta Samuel para ungir a David en determinado momento. Por más que pareciera algo extraño, en el corazón de Nabal estaba el hecho de ignorar esta situación. Puede que se haya enterado o no se haya enterado, pero más sin embargo su insensatez y su necedad hizo prácticamente que todas sus posesiones y toda su casa quedara en riesgo de destrucción. Porque muchas veces en la vida, la insensatez y la necedad es lo que prácticamente está destruyendo la oportunidad de ser bendecidos por Dios. La insensatez, la necedad es lo que está generando que muchas personas puedan llegar a no ver las promesas que Dios tiene para su vida. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es poderoso, pero necesitamos ver que los milagros de Dios se puedan realizar y manifestar en nuestra vida cuando nuestro corazón quede libre de insensatez y de necedades. Hay gente que muchas veces no tiene valor por las cosas de Dios. Hay personas que muchas veces, por más que venga la respuesta a su vida, por más que venga la oportunidad a su casa, por más que venga la oportunidad a su familia, la necedad no le deja ver la oportunidad que Dios le está enviando para regenerar o bendecir el hogar. Mira, esto es tan maravilloso comprenderlo, que muchas veces Dios puede enviarte mensajeros, puede enviarte pastores, puede enviarte personas para que tú comprendas que hay una salida y una solución para tu vida. En muchas ocasiones hemos tratado de visitar personas para ayudarles con ciertos conflictos, es decir, para ayudarles a que se conecten y sean guiados por un Dios todopoderoso. Y en ese momento, en ese instante, la gente por la insensatez
no puede ver la oportunidad que Dios les está brindando. Dios siempre se anticipa a las cosas. Dios siempre busca pruebas para que nuestro corazón comience a entender que lo más importante es Él. Por eso siempre necesitamos declarar, Dios es lo primero en mi casa. Es más, en estos tiempos estamos declarando y diciendo, Jesucristo es el Señor de Colombia. Porque necesitamos comprender que no podemos ser indiferentes y tampoco podemos ser insensatos a las oportunidades que Dios nos está brindando. ¿Cuántas veces te han invitado a la iglesia y te han invitado para ayudarte a salir adelante y agarras y haces como Nabal? ¿Y qué tengo que hacer en esa iglesia? ¿Y quién es ese pastor? ¿Y por qué esta situación es así? ¿Y por qué si me quedan lejos? ¿Y por qué si no puedo hacer esto? ¿Y por qué si no me dejan aquello? ¿Y quién es este? Y comienzan a menospreciar e inclusive despreciar la oportunidad que Dios está brindando para generar una salida y una solución. Hay personas que les he dicho, les he invitado, les he insistido y le he dicho lo importante que es comenzar a formarse en el estudio de la palabra. No porque necesites un título, no porque tengamos que evaluarte, no, sino porque todos necesitamos aprender, porque es un compromiso que tenemos con la iglesia como pastores. El Señor nos encomendó un principio y nos dio una labor muy importante y es ir y edificar a la iglesia del Señor. Y en la edificación debemos prepararlos con la madurez de la palabra, porque solo a través de la palabra se genera madurez. Pero hay personas que ven esta oportunidad y no más la desechan y prácticamente dicen, no es importante para mí, o eso no es lo que yo quiero. A veces permitimos que la necedad sea la que gobierne nuestra vida. A veces permitimos que la insensatez sea la que comience a manipular nuestras emociones. Hemos hablado en algunas ocasiones acerca de los temperamentos y hay personas tan temperamentales que no ven las puertas de bendición que Dios está abriendo para su vida. ¿Por qué? Porque son insensatos, porque son ingratos, porque son personas necias, tercas, que comienzan a mirar las cosas desde la perspectiva de lo natural, cuando Dios está abriendo puertas espirituales, poderosas, divinas, para que puedas ver ese milagro que estás esperando sobre tu vida y sobre tu casa. David llegó como una respuesta para Nabal, pero lamentablemente su necedad despreció y menospreció a David como siervo de Dios. Y a veces eso pasa y eso ocurre. Vivimos menospreciando a la gente. Vivimos menospreciando entornos. Vivimos menospreciando oportunidades porque nos creemos más importantes que cualquiera. A veces hay personas que se sienten la última Coca-Cola del desierto. Y es necesario que aprendamos a entender que para que Dios pueda hacer algo en nuestra vida, la humildad siempre será importante. Y humildad no era lo que tenía Nabal. La arrogancia, los insultos, la grosería fue lo que manifestó delante de los siervos de David y de los jóvenes que estaban allí peleando al lado de David. Y muchas veces necesitamos comprender esto. Si quiero que Dios bendiga mi vida y mi casa, necesitamos sacar fuera la necedad, la insensatez y toda la arrogancia, el egocentrismo, la vanidad, que muchas veces nos impide ver las oportunidades y los milagros que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cuántas veces se te ha tocado la puerta porque Dios quiere restaurar tu familia y estás tan necio, tan necia, que no te das cuenta que es Dios quien te está enviando la ayuda? A veces hay gente que le pide a Dios ayuda y dice, Señor, quiero que tú me bendigas, y Dios te va a bendecir a través de alguien más. Así como David bendecía y cuidaba las propiedades de Nabal, asimismo Nabal podía ser parte de la bendición para que David y sus hombres pudieran comer. Pero la necedad no lo permitió.
Gente que muchas veces tú tratar de enfocar su vida para que en sus finanzas les vaya bien, generar oportunidades, generar recursos inclusive para ayudar a alguien, pero la necedad no le deja ver oportunidades. Hay gente que tú puedes ayudar de distintas formas, pero cuando todo tu enfoque está puesto sobre ti, en tu necesidad, en tu estilo de vida, en tu estilo de gozarte y de menospreciar las cosas que Dios tiene para ti, lamentablemente la necedad puede generar destrucción y muerte sobre ti y sobre tu casa. Porque David se hizo una promesa. David llegó y tomó su espada y le dijo a sus hombres: tomen sus espadas, porque mañana todos los hombres de Nabal estarán muertos. Iba a ocurrir una gran masacre. Iba a ocurrir prácticamente algo tan terrible en aquel lugar donde tristemente, por una reacción incorrecta, generó un malestar de venganza en el corazón de David. Y eso fue lo que comenzó a hacer que en medio de esta situación y de caos y de preocupación, uno de los siervos de Nabal, que había convivido la experiencia de ser cuidado por David, de ser tratado de la mejor forma respetuosa por David y sus hombres, fue hasta Abigail, la esposa de Nabal, que dice la escritura que era una mujer sensata y hermosa. Me llama la atención cómo la Biblia la describe. No dice que era hermosa y sensata, sino que su mayor atributo era la sensatez y luego la hermosura, sin discriminar que físicamente podía ser hermosa, sino que su mayor atributo era la sabiduría, era la prudencia, era la inteligencia, era la oportunidad y la capacidad que tenía de resolver las cosas, porque era una mujer proactiva. Y necesitamos en este tiempo hombres y mujeres que aprendan a ser sensatos, no necios. Hay gente a la que tú les hablas, le das consejo, le tratas de dar algo de sabiduría para que vea el panorama del entorno, y siempre procuran hacer lo que ellos quieren. Y tristemente terminan estrellados en una situación. Y es allí donde muchos dicen la famosa frase: yo se lo dije. ¿Verdad que es molesto cuando alguien te dice yo te lo dije? Eso quiere decir que la insensatez no te permitió escuchar el consejo, posiblemente de tu esposa, posiblemente de tu esposo, posiblemente de un amigo o una amiga, de un familiar, hasta de un pastor, que pudo hablarte y decirte que hay cosas que tenías que tratar de mejorar en tu vida para que pudiera ocurrir algo mucho más fascinante y mejor para ti. Pero esta situación tenía que resolverse, y es ahí donde vemos una mujer como Abigail, que escucha al siervo decir que su esposo Nabal había cometido un acto de grosería y de ofensa contra David y sus hombres. Prácticamente ellos salieron, y aunque salieron y no se había manifestado el enojo, el criado, el siervo, sabía que algo malo estaba a punto de ocurrir. Y esta mujer inmediatamente, al escuchar al siervo, y sobre todo el siervo decirle a esta mujer: tú tienes que hacer algo, porque sabemos que Nabal no va a hacer absolutamente nada. Y como era un tiempo de celebración, y como era un tiempo de fiesta, esta mujer inteligentemente agarró uno de sus burros y agarró a algunos criados y comenzó a agarrar de la comida preparada para la fiesta y montarla en el burro, y tomó de las ovejas guisadas, tomó pasas, tomó vino, tomó ciertos alimentos y lo montó en el burro y le dijo a sus criados: adelántense que ya los alcanzo. Abigail no le confesó nada a su marido. Abigail no le comentó nada, no le dijo absolutamente nada. Y en medio de la situación, Abigail sale detrás de sus siervos. Pero hay algo que me parece curioso e interesante. Dice que ella inmediatamente se metió por un camino cerca de un barranco de la montaña y prácticamente se le adelantó a sus criados.
En medio de esto, vemos en la versión Reina Valera, dice que Abigail descendió por un lugar secreto, porque eso quiere decir que Abigail conocía muy bien el escenario, el terreno, y conocía los espacios donde ella podía recortar sus trayectos para poder hacer lo que tenía que hacer. Y resulta que esto fue lo más inteligente que hizo, porque por descender por el lugar secreto es que ella se consigue cara a cara con David y está escuchando al mismo David decir: todo lo que hice por este hombre fue en vano. Que Dios me mate y me castigue si mañana yo no destruyo a ninguno de estos hombres. Y en ese momento Abigail se postra en el suelo. Y ella desciende del burro, se postra en el suelo y comienza a decir: Señor David, mía es la culpa, porque yo no vi cuando vinieron tus siervos, yo no vi a tus hombres. Y comienza a tomar un escenario impresionante en la historia, porque Abigail, la alegría del padre, la que alegra el corazón del padre, tenía entendimiento, tenía inteligencia y tenía sabiduría. Ella sabía quién era David. Ella sabía que sobre David había una promesa. Ella sabía que sobre David había una palabra profética. Y Abigail nunca menospreció a David, sino que le dio valor, sino que lo tomó en cuenta, que le tomó aprecio y comenzó a hablar palabras tan poderosas que prácticamente el corazón de David quedó atónito de lo que esta mujer estaba haciendo. Abigail representa la sabiduría. Abigail representa a la gente sensata, la gente inteligente, la gente prudente, la gente que sabe que hay cosas que hay que hacerlas y cuando hay que hacerlas toca hacerlas ya. Esta mujer trajo todo este cargamento prácticamente como una ofrenda de paz delante de David. Pero lo que más impresionó a David no fueron los regalos, porque ella no comienza diciendo: traigo regalos y comida. Ella comienza diciendo: el Señor me envió para evitar que tú hagas una masacre con toda esta gente, porque el Señor tiene una palabra sobre ti, y para que tu reputación, para que tu historial, para que la sombra de tu reinado no quede manchada con esta situación tan incómoda que te hicieron vivir. Ella le dice: Nabal es un necio, así como significa su nombre. No tomes en cuenta sus palabras, porque a veces, en ocasiones de nuestra vida, habrá un necio o una necia que podrá generar provocación y puede sacarte de tus casillas o sacarte de tus cabales, haciendo que tu cordura pase a convertirse en un momento destructivo, de venganza o reactivo en medio de situaciones que se pueden resolver de una manera sensata e inteligente. En estos tiempos donde muchos están viendo destrucción, donde están viendo prácticamente caos en una ciudad, en otras ciudades, en medio de una nación que ha estado revuelta por muchos pensamientos, por muchas ideas, por muchas situaciones, es donde necesitamos gente sensata que aprenda a no escuchar las palabras necias, sino a escuchar palabras de vida que Dios tiene para nosotros. Mira, esta misma semana, hicimos algo interesante, porque Dios nos permitió ir a un lugar donde una persona tiene un negocio y el negocio prácticamente estaba vacío porque no había alimentos. Y nos dice: pastores, pueden venir a orar aquí en mi lugar, en mi local. Y dijimos: con mucho gusto, y fuimos temprano a orar en ese lugar. Ella invitó a algunas personas para que se sumaran a la oración, porque sabemos que la respuesta más grande viene de parte de Dios.
En medio de esa situación comienza mi esposa con cánticos de adoración y alabanza, y había personas invitadas que no se acercaron, pero lo interesante es que en medio del ambiente que se estaba provocando, otras personas comenzaron a llegar y a detenerse en el lugar para escuchar los cánticos y confiar que de Dios venía una respuesta. Cuando yo tomo el espacio para predicar la palabra, muchas más personas comenzaron a sumarse. Y al final comencé a decir que aquellos que necesitaran que oraran directamente por sus vidas y que querían recibir a Jesús en su corazón, levantaran sus manos. Y déjame decirte que fue una experiencia muy gratificante, porque muchos comenzaron a levantar sus manos, y cuando iba a orar por ellos se quebrantaron y lloraban, pero sé que era un llanto de esperanza, porque sabían que en ese momento se estaba acabando la necedad y la insensatez. Después de eso se nos abrió otra puerta, porque cuando hacemos las cosas que Dios nos pide, se abren más puertas para hacer lo correcto. Y se nos abrió una puerta para ir y orar en medio de una estación de policía. Se habló, se conversó y se le pidió la oportunidad de poder orar por ellos, y dijeron: está bien, pueden orar por nosotros. Y allí afuera de la estación de policía, allí con un pequeño parlante, comenzamos también a levantar un ambiente de adoración y alabanza, donde se declaraba que ya no había más espíritu de temor en ellos y no había más espíritu de temor en Colombia. Y comenzamos a predicar la palabra e hicimos lo mismo. Pedimos al final que algunos policías pudieran levantar la mano si necesitaban que oraran por ellos y si necesitaban reconciliarse con Dios. Nuestra mayor experiencia era que muchos decían: yo nací en un hogar cristiano y necesito una iglesia. Yo necesito a Dios. Otros decían: yo soy hijo de pastor y de pastora, y cuando vi a la pastora cantando recordé las palabras de mi madre y necesito una iglesia para congregarme. Otros sí decían: yo quiero recibir a Jesús, yo quiero cambiar mi vida. Y muchos comenzaron luego de esta experiencia a escribirnos y a decirnos: después de la oración siento que mi vida es diferente. Me siento más cerca de Dios y siento que Dios está más cerca de mí. Y qué grato es poder escuchar estos testimonios. Pero qué difícil cuando publicamos el video en las redes sociales para enseñarles al mundo que podemos ser pacificadores en medio de una lucha y de una guerra. Y personas comenzaron a criticar. Personas que se toman el atrevimiento de decir palabras incorrectas, palabras necias, palabras que no traen y no generan un cambio, transformación, o que inclusive no hacen absolutamente nada, porque lo que buscan es traer destrucción. Gente que colocaban: ¿cómo van a orar por esos asesinos? ¿Sabes? ¿Sabías que un asesino como Pablo fue transformado por Dios y se convirtió en el mayor referente del nuevo pacto? Que gran parte del Nuevo Testamento está escrito por ese mismo hombre a la que le atribuyen grandes asesinatos de cristianos. No podemos señalar y juzgar a todo el mundo. Yo siempre he dicho: no todos los sacerdotes o los curas son pedófilos. No todos los pastores son ladrones y oportunistas o manipuladores. No todos los políticos son corruptos, aunque no lo parezca. Siempre habrá algo o alguien que pueda generar el cambio. Pero tenemos que alejarnos de la necedad. Alguien inclusive dijo: el 99.9% es gente mala en la policía. Y yo decía en mi corazón: si solo hay 0,0001% de gente buena, es suficiente para que Dios provoque un milagro y un cambio. Dios necesita uno solo. Dios solo necesita a alguien que se levante con la actitud de Abigail, a alguien que traiga sensatez, a alguien que provoque sabiduría, a alguien que se atreva a hacer algo diferente por su casa, por su familia.
por los proyectos económicos que se están levantando. No podemos rendirnos ante las situaciones. Así como en las calles colocan Fuerza Colombia, asimismo necesitamos decirte fuerza, hombre y mujer de Dios, porque en ti está la sabiduría del cielo para provocar un cambio y una transformación. Porque esta mujer llamada Abigail se atrevió a tomar todas estas cosas sin decirle a su esposo y se acercó delante de la presencia de David y lo estaba reconociendo como rey, aunque todavía no había sido coronado. Mientras Nabal lo trataba como un delincuente, Abigail lo trataba como el próximo rey sobre Israel. Le dijo: tu legado y tu dinastía será muy grande. Por eso cuando David escucha esas palabras, cuando David escucha que de una mujer proviene tanta sabiduría, cuando David queda impactado por todo lo que esta mujer le está diciendo, él sabía que esto venía de parte de Dios e inmediatamente dijo: wow, Dios te envió a ti para librarme a mí de cometer un acto de imprudencia y de brutalidad a causa de la venganza que hay en mi corazón. Necesitamos despertar, Colombia. Necesitamos despertar en este tiempo y comenzar a entender que debemos sacar a los Nabales de nuestra vida. Debemos sacar la necedad de nuestro corazón. Hay gente que es tan terca, que por más que tú lo invites a la iglesia, siempre te va a decir: no tengo tiempo, esto no es para mí, lo mío es otra cosa. No, Señor, ¿quién es este pastor? Es que en la iglesia es muy pequeña o la iglesia es muy grande, es que el mensaje, es que la palabra. Y es cuando más necesitamos estar unidos, porque lamentablemente la necedad nos está haciendo ver cosas incorrectas y nos desenfoca del verdadero sentido y propósito que tenemos en la vida. Basta de necedades. Necesitamos ser sensatos como Abigail. Por eso vemos una lucha, prácticamente una oposición directamente entre una condición de tinieblas y una condición de luz. Porque cuando estás en las tinieblas, siempre la insensatez se va a manifestar. Escuchas las voces incorrectas, las invitaciones incorrectas, que el amiguito, que la amiguita, que este me dijo que venga para la rumba, que sabor y conga acá, que venga esto, que venga aquello, porque nos centramos y nos enfocamos en cosas incorrectas en la vida. Hay gente tan imprudente, tan necia, que por más que tú le des un consejo, nunca aceptan el consejo, porque se creen superiores a todo el mundo. No necesitan escuchar a nadie, no necesitan hacerle caso a nadie, porque ese es su mayor conflicto. Es que yo no necesito hacer caso. Es que no debes hacer caso, solo debes aprender a escuchar para que puedas orientar tu vida por el camino correcto. Y como Nabal no supo escuchar, una mujer sensata tuvo que hacer lo que debía hacer para hacer que su familia y su tierra y su casa quedara salva de una gran destrucción. ¿Qué estás haciendo por tu familia? ¿Qué estás haciendo por tus hijos? ¿Qué estás haciendo por tu esposa o por tu esposo? ¿Qué estás haciendo por los recursos, por tu trabajo? Porque a veces la necedad es lo que está generando destrucción. He visto empresas venirse abajo por la arrogancia y la necedad de gerentes, de líderes, que más allá de ver la situación y la condición de forma correcta, tristemente ven cosas oscuras, y la arrogancia y la insensatez destruye su vida financiera. Por eso en este tiempo yo quiero orar por ustedes, que todos nos podamos sumar a esta experiencia de poder entender que Dios tiene algo grande para nuestras vidas. ¿Sabes? David dijo algo interesante al final. David, en el verso 35, él dice: vuelve a tu casa en paz, escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo. Te termino la historia antes de orar. Resulta que al día siguiente ella llegó
Abigail llegó ese mismo día a casa y se había armado una gran fiesta y Nabal estaba borracho. Y a causa de la borrachera, Abigail no le comentó absolutamente nada. Pero al día siguiente, Abigail le comenta todo lo que hizo y dice que Nabal quedó enmudecido. En ese mismo instante, dice que quedó paralizado y 10 días después, Nabal murió. Se dice que le dio un infarto o que le dio un derrame cerebral. Son posturas médicas que se hablan. Lo que sé es que lo que realmente lo destruyó fue su necedad. Lo que realmente lo mató fue la insensatez. Y cuando David se enteró de que Nabal había muerto, inmediatamente fue y mandó a buscar a Abigail para hacerla su esposa. Lo interesante es que David se convirtió en el rey de Israel, porque la sabiduría te saca de escenarios de necedad, de violencia, de discordia, para llevarte a palacios donde Dios te va a honrar como hombre o como mujer. David fue honrado por Abigail, y al que siembra honra, honra recibe. Al que siembra respeto, respeto recibe. Por eso esta mujer honró a David como lo que él representaba, y Dios la bendijo y la puso al lado de David. David quedó tan impresionado con su sensatez que la llevó y la hizo su esposa. Hay armas que no se ven. Los mayores atributos no son la belleza. Por allí hay un dicho que dice: tu cuerpo se ve bien con ese cerebro, porque la sabiduría y la inteligencia pueden hacer mucho más que las apariencias. Así que necesitamos en este tiempo doblar nuestras rodillas y decir: Señor, hoy saco la necedad, la insensatez y toda la arrogancia que pueda haber en mi corazón. En estos tiempos no quiero ser indiferente. Necesito rescatar mi familia. Y una de las cosas que tienes que hacer es llevarlos a que puedan aprender de la presencia de Dios. Porque la sensatez de Abigail provenía de lo alto. Porque tenía conocimiento de Dios. Porque escuchaba y sabía que David era el futuro rey de Israel. Y eso la hizo tomar una determinación. Porque a veces hay gente que no está atenta por más que le hable. El que no sabe escuchar, realmente su vida y su camino siempre estará cuesta arriba. Pero en este momento yo quiero decirte que cuando saquemos la necedad y la insensatez, comenzará a reinar la sensatez, la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene del cielo. Por eso hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Con aquellos que te las pasas, así mismo es tu vida. Y a veces necesitamos entender esto y sacar la necedad de nuestra vida. Padre, gracias te doy, Señor, por cada familia. Gracias, Señor, por cada oportunidad que nos das. Gracias, Padre amado, por cada persona que hoy está viendo esta transmisión. Te pedimos, Señor, que toda situación de necedad, insensatez, de arrogancia, de ofensas que han estado levantándose en los hogares, en las familias, en el entorno, aún en el país, en la ciudad, Padre amado, tú puedas sacarla y derrocarla con gente sabia y sensata que se levante para hacer lo que es conveniente hacer. En este tiempo, Señor, yo sé que los hogares serán transformados, que comenzaremos, Señor, a atender tu voz, que comenzaremos a buscar, Padre amado, en ti primeramente la respuesta, que buscaremos el direccionamiento que viene de lo alto, que tu Espíritu Santo nos llene de conocimiento de ti y nos llene del conocimiento de vivir experiencias contigo a través de la oración, que tú traigas madurez a nuestra vida, que traigas ese crecimiento espiritual necesario para poder vencer las adversidades. Que tú permitas que en los hogares haya tanta sabiduría, Señor, que puedan emprenderse nuevos proyectos, ideas, sueños y estrategias para salir adelante económicamente. Pero, Señor, no nos abandones
sino que permite, Padre amado, que esa inteligencia espiritual pueda siempre estar posada sobre nuestra vida. Gracias, Señor, te damos por cada familia que aquí está viendo. Señor, te bendecimos tu nombre y bendecimos cada hogar, Señor, que en este momento está conectado, desde el más chico hasta el más anciano o hasta el más adulto, Señor, que tú puedas llenarlo siempre de lo que proviene del cielo. Padre amado, gracias te damos en el nombre de Jesús. Que tú bendigas y los guardes, que tú hagas resplandecer tu rostro sobre ellos, que tú permitas, Señor, que venga la paz que proviene de lo alto a través de tu Espíritu Santo, y que hagas, Padre amado, que sus pasos, su caminar sean guiados por ti con sabiduría, inteligencia y sensatez. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén.